Murió esta mañana en Bogotá, Felipe, quien fue ministro de Defensa, comandante del Ejército de Colombia, el general Rafael Zamudio Molina, a quien usted dio a conocer, entre otras cosas, porque fue ministro de Defensa en el gobierno de Virgilio Barco. Así es, el general Zamudio fue ministro de Defensa del 86 al 88, Néstor. Los primeros 2 años debemos recordar que fue comandante del Ejército cuando la retoma del Palacio de Justicia con y que se Belisario identificaba como Paladín 6. En las grabaciones, ¿no? En las grabaciones de los radios del Ejército, él era Paladín 6. Tiene usted toda la razón, Felipe. Sí, el radioaficionado montaña, invidente, él las graba y 20 años después aparecen en los medios de comunicación. Ahí se sabe la historia y se reconstruye la historia de lo que se vio desde el Ejército durante la retoma del Palacio de Justicia. Claro. El general Zamudio había sido llamado a indagatoria en enero del 2009 por presunta vinculación con desapariciones en el Palacio de Justicia por la entonces fiscal cuarta delegada ante la Corte Suprema de Justicia, que se llama Ángela María Buitrago. Y por eso, luego ministra de Justicia de este gobierno, una muy destacada jurista. Luego de ese llamado a indagatoria, el entonces fiscal general encargado, Guillermo Mendoza Diago, la retiró del cargo. Por supuesto, porque implicaba una serie de consecuencias muy severas, muy duras. Había sido llamado en compañía del general Rafael Hernández a esa indagatoria en ese momento. Felipe, creo recordar que el general Zamudio, bueno, ya estaba también muy entrado en años. Era un 93 años tenía Néstor. 90 y tantos años. Él siempre decía que le gustaría vivir 100 años. Decía el general Zamudio. Salió mal santanderiano, de recio carácter. Pero también debemos recordar que el general Zamudio fue retirado del gobierno de Virgilio Barco en el año 88 al oponerse públicamente a una decisión que había tomado el presidente Virgilio Barco en lo que tenía que ver en ese momento con el exterminio de la Unión Patriótica. Sí. Y el general Zamudio dijo, bueno, palabras más, palabras menos, la memoria no es tan buena, pues que no le parecía que esos eran unos criminales y tal, y Barco lo sacó fulminante. En una decisión que recuerdo, claro. Segunda persona, claro. Felipe, que murió. Dato adicional, perdón. Señor. El general Zamudio fue víctima de un atentado cometido presuntamente por el M-19. Antes de la toma del Palacio de Justicia. El 23 de octubre del 85. Eso, Felipe, 2 semanas antes. Recuerde que 2 semanas antes de la toma del Palacio, un poco menos de 2 semanas antes de la toma del Palacio, sobre la calle 80 con carrera 30, cerca de la escuela militar. Recuerde, Ricardo, que una de las explicaciones a por qué tenía ese esquema de seguridad el día de la operación de toma del Palacio de Justicia era porque él tenía una cita en la sección tercera del Consejo de Estado, dijo en su momento, para notificarse de una decisión, y por eso coincidió allí en el Palacio. Como un obituario, Felipe, primera persona, el general Rafael Zamudio.